Bueno, 17 horas con 34 minutos. Aquí estamos en la columna de finanzas. Estamos con el contador Agustín Insaurralde y tenemos a una invitada muy especial, una querida amiga. Está la contadora Carolina Berini. ¿Caro? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la Muy audiencia. bien. Agustín. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, hoy queríamos hablar un poco de impuestos y qué mejor que alguien especialista en el tema que se dedica a la parte impositiva. Y bueno, hablar de un nuevo... Porque hay muchos impuestos que ya son conocidos por todos, pero ahora, como ya no sabían qué inventar, parece que han creado el impuesto a la renta financiera. Y dentro de poco hay que empezar a presentar vence y bueno, la gente tiene mucha incertidumbre al respecto, así que nada mejor que hablar con Caro, que le agradecemos que haya venido, para que nos cuente un poco qué es esto de la renta, del impuesto a la renta financiera y cuándo vence, alícuotas, bueno, lo dejamos en tus manos. Bueno, primero gracias por la invitación. En verdad este impuesto a la renta financiera es un impuesto a las ganancias, con la publicación en el boletín oficial del decreto 1170 del año pasado, del año 2018, que completa y reglamenta la ley 27.430, que es la de reforma tributaria, es la última reforma. Se crea este nuevo impuesto que en verdad grava todas las inversiones financieras y fondos de inversiones que van a estar. Todas aquellas que se hicieron durante el 2018 en pesos a una alícuota del 5%, y todas aquellas que se realizaron en moneda extranjera o con cláusulas de ajuste al 15%. Esta medida tiene un mínimo anual, que es el mínimo no imponible, es un importe que el valor es de 66.917,91, porque en verdad es el mínimo de impuesto a las ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas. Yo creo que por comodidad se tomó el mismo importe. Entonces lo más probable es que aquellas personas, digamos, que superen este mínimo, que ya vamos a ver algún ejemplo numérico, deban tributar el impuesto. Sí. Eso nos interesa también saber. La fecha de presentación, porque genera muchas dudas. Hay gente que ha escuchado que vence dentro de poco, pero realmente no sabe qué tiene que presentar, cuándo lo tiene que presentar. Bien. Primero había un plazo hasta el 15 de marzo pasado para que todas las entidades financieras, bancos y los fondos de inversiones presentaran, digamos, a sus clientes toda la información. Toda la información de sus clientes deberían presentarla a AFIP. Se prorrogó porque ¿Esos son los bancos? Sí. ¿Quiénes son los que tienen que presentar? Exacto, los bancos y todos sus clientes. O sea, ¿las mutuales también, Caro? Bueno, hay un tema. Hay un tema porque las mutuales no están incorporadas dentro de la página de AFIP. Cuando uno ingresa a la página en el servicio de cada contribuyente con la CUI y la clave fiscal, hay un servicio que se llama Nuestra Parte, donde está toda la información del contribuyente. Toda la información me refiero, si emite comprobantes de factura electrónica, las facturas electrónicas que emite, que recibe, los plazos fijos que tiene esa persona, cajas de ahorro, cuenta corriente, toda la información bancaria, está todo. Pero no existe nada respecto a las mutuales. No porque las mutuales no tengan la obligación de informar sobre sus clientes, sino que, bueno, no sé por qué no los contempla todavía. Como que está ahí medio en el aire ese tema. El plazo que tienen las entidades para informar a AFIP era hasta el 15 de marzo, como decía, la prorrogaron, tienen plazo hasta el 1 de abril. Se supone que cada persona física, sucesión indivisa, debería presentarse al banco, pedir esa información que se va a complementar con la información que va a tener AFIP y llevársela a su contador, liquidar el impuesto en caso que corresponda, pagarlo. ¿Cuándo va a ser el vencimiento? Bien, el vencimiento dicen por ahora que es en junio, que es el vencimiento general para lo que es impuesto a las ganancias. Es un impuesto creado que ya medio existía, porque si vemos bien, el impuesto a las ganancias de segunda categoría grava la renta de capital. Lo que pasa es que habían determinados inversiones, tipo de inversiones que estaban exentas. Hoy las grava. La mecánica de liquidación, la verdad que va a ser media complicada, todavía no se sabe nada.
no está muy reglamentado ese tema, pero lo único que sabemos es que si tenías un plazo fijo y superó tu interés, tu ganancia, ese mínimo no imponible, deberías pagar. Recuerden de cuánto es el mínimo. El mínimo es 66.917,91. O sea, en el año, casi ¿no? 67.000 pesos anual. Sí. No, la ganancia es anual. La ganancia es anual, exacto. O sea que sí. hay muchos. El impuesto alcanza el universo de persona física, porque, a ver, jubilado, Claro. Sí. empleado, Mucha gente que no tiene contador. va a tener que buscar a alguien que le liquide el impuesto. Alguien que le liquide el impuesto. Exacto, porque Claro. yo creo que lo van jubilado. a intimar. Mira, puede llegar a llegarle Sí. una intimación. Sí. Todo un impuesto que hay que pagarlo. Hay que pagarlo, exacto. Y ahí justamente está el gran tema también, ¿no? Porque como ustedes dicen, obviamente para nuestro lado beneficioso, van a tener que buscar un contador, entonces es más trabajo para nosotros, Sí, pero ya para el veo. lado del contribuyente, no, pero es una realidad, para el lado del contribuyente es Otro- una carga, uno más. una carga Sí, más más, dentro de su salario ya o sus ingresos ya afectados por todo, y que va a tener que contratar un contador que le liquide un impuesto nuevo, que es cierto ya existía, pero no para la universalidad, porque no todos tienen que presentar declaración jurada de ganancias. Exacto. Otra pregunta que surge es ¿qué pasa con la persona que hasta hace poco no presentaba declaración jurada de ganancias? Ahora lo va a tener que hacer o no. Esas creo que son cosas que todavía no están contempladas o no se ha definido la manera en que se va a tributar. Hace poco salió una columna en el diario El Cronista que tiene como título, pronto vence renta financiera, un impuesto injusto e impracticable. Mira. Y es injusto. Eso el cronista porque- comercial lo puso. Sí. Sí, es injusto y lo explica acá y Sí. yo también lo creo, por el hecho de que una persona que puede recibir una indemnización o un jubilado que reciba el incremento por la reparación histórica, colocó ese dinero a plazo fijo y resulta que va a tener que pagar sobre los intereses que genere aquel ingreso exento en su momento. Entonces genera esas injusticias que hacen que un ingreso previamente no grabado, que uno en un contexto inflacionario lo ponga en un plazo fijo para no perder tanto, porque ni siquiera gana con un plazo fijo, resulta que aparte tiene que pagar un impuesto sobre una ganancia no real. Bueno, eso se da mucho en Argentina, pero seguimos agravando este problema. Ahí Caro nos comentaba que había hecho un ejemplo práctico y eso me parecía muy bueno, porque realmente hay mucha incertidumbre al respecto y qué mejor que... Aparte, yo de los montos que ustedes presentan, es muy poco la Sí, base. sí. Fuese, alguien que maneja otros dineros, que es otro tipo de gente, digamos, desde el punto de vista del manejo económico, pero ¿vos tenés algún número de qué es lo que dio esa renta, por ejemplo? Digamos que supera. No, por ¿con qué ejemplo, importe ¿cuánto te dinero superás? vos, Para ya si vos empezar tenés, con- qué sé yo, 100.000 pesos Sí, en un plazo exacto. fijo, Sí, sí. ¿se logra esa renta o no? No. Más o menos, lo que pasa es que también no es real la tasa. Yo busqué un ejemplo práctico para comentarlo y poder visualizarlo, pero en realidad las tasas de plazo fijo fueron muy variables durante el 2018. Acordate que lo que es Banco Nación, si tenés un plazo fijo que vos lo haces con la persona física, con el empleado del banco, es un 20% y es fija todo el año. Si vos lo haces electrónico, el plazo fijo llegó hasta el 50-52%. Entonces yo saco un promedio y después también depende con qué banco en qué banco estás depositando, y a mayor depósito te suben un poquito más, es un arreglo, ¿no es cierto? Entonces, a una tasa promedio de un 30%, que es lo que saqué, para que te dé a pagar, tenés que tener, pero esto es un promedio, ¿no es cierto? Promedio, tenés sí. que tener arriba de 220.000 pesos Bien, más o menos. al año, Bien. depositado como capital. Si Sí. depositaste, por ejemplo, 300.000, depositaste 300.000 pesos, te dio un interés, acá lo tengo para visualizarlo, de 90.000. ¿Está? Ahí estás. Ahí estás. Listo. Ahí está. El banco que te va a dar eso. Te va a dar la fecha tuya de depósito. Depositaste 300, te pagamos 90.000 de interés. De esos 90, descontarle el mínimo de 66.917, ahí te va a dar 23.000 pesos. Redondeado, ¿no?
eso te da un impuesto de 1.154. Bien, ese impuesto es el que vas a tener que determinar y pagar en junio. ¿No tenés que pagar por los 90? No, ¿No pagas por...? no. Ese es un dato importante. ¿No se paga por todo? No. Acá existe un mínimo no imponible, pero ¿qué pasa? Si lo superás, Sí. pagas por la diferencia. Si no lo superas, no pagas por nada. ¿Está? Por ejemplo, si yo tengo 200.000 pesos, Sí. mi interés anual a un 30% es de 60.000 pesos. El mínimo dijimos que es de 66.917. O sea que no llego. Ahí no pago nada. No pago. ¿Está? Bien. Zafé. Sí. No pago. Sí. ¿Qué pasa? Ya deposito 220, 223, ya me da. Poquito, pero ya me da. A esta tasa del 30. Tengo 1.000.000 de pesos depositado. Sí. Tengo una renta anual de 300.000 pesos. Tengo una base imponible, le resto esos 66 de 233.000 pesos. Pago un impuesto de 11.000 pesos. Siempre que este plazo fijo, estamos hablando que está en pesos, con esta tasa del 30 que yo saqué promedio, porque como digo va de un 20 a un 40. Y que se 50. mantuvo en el banco 12 meses también. Exacto. Porque... Bueno, no sabemos eso, porque Ah. no es que el plazo fijo se va a determinar si lo tenías al 31 de diciembre. Por lo que estuvimos viendo, lo que dice este decreto es, lo tuviste durante el 2018, pagá. Así lo hayas tenido un mes. Uy, no me digas. Imagínate, porque hay gente, que lo decía Agustín, vendés una propiedad. Ujú, sí, No tenés un negocio, no lo vendiste en dólares, lo vendiste en pesos, no lo vendiste en tu casa. exacto. Tal cual. No. Bien. ¿Qué haces? Lo pones en el banco. Bien. Lo pones para que no te roben. Bueno, Bueno, Y te roban. no te robes, sí. te preguntás ahí. Sí. Aparte, otra cosa peor. Cuando vos lo pones, le preguntás al señor banco. Sí. ¿Qué me van a descontar por este dinero? Sí. Ya te descuentan bastante, pim, 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 pero se olvidaron de De avisarte el impuestito. No sabían tampoco los de los bancos, no, No, sé. no. Pero claro, ¿entendés? Vos cuando hacés la operatoria, vos preguntás, ¿cuánto me sale a mí poner este dinero acá? Y ahora te sale Te sale un 5% más bien, anual. más, de lo que pensabas. más los señores contadores, que bueno, la gente O si bien. es en dólares o tiene cláusula de En dólares peor, actualización ¿o de no? inversión es Ah, el 15%. Es el 15%. Sí, imagínate, eso es peor. Y Sí. por Terrible. eso. Sí, sería ahí, sobre 1.000.000 son 34.000 pesos. Sí, claro. ¿Eh? Sí, Cambia. sí, sí. De un impuesto que no existía, que nada. No, Que no, nada. no existía. Sí. Y a todo esto, para colmo, en una situación inflacionaria, en donde lo pones como para no perder tanto, porque si no, ¿qué haces? Exacto. Sí. Claro. Sí. No Exactamente. lo puedes tampoco quedar. ¿Qué vas a hacer con eso? Es que ahí está lo más grave de Dios este mío. tributo y es que grava al ahorro. Porque Sí. ¿qué incentivo tiene uno para ahorrar, hacer un plazo fijo si te van a estar cobrando sobre ese ahorro mismo, ¿no? Es como que ya no hay incentivos para ahorrar en ese sentido. Si bien uno dice, y el 5% no es tanto, y hay un mínimo, pero cuando uno empieza a sumar, ese 5% es mucho. Entonces, No, pero están todos los otros gastos también. Claro. Porque Sí, no ni es hablar. solamente Sí, sí. es este Ese 5%. Sí. Claro. Sí, Sí. qué cosas, ¿no? Que no sé. Sí, en realidad Se no entiende. representa, a ver, si nosotros decimos, bueno, ojos que no ven, corazones que no sienten, porque si en vez de nosotros nos dicen, no, la tasa no es del 20, la tasa es del 18, porque en verdad con este mínimo sería menos del 5% de lo que no representa un 5%, representa menos, porque hay una parte que se descuenta. Lo que pasa es que, bueno, a ver, por supuesto, a cada uno le afecta su medida. El que depositó 300.000 pesos, a lo mejor son los ahorros de toda su vida, le va a afectar, por supuesto, menos en cantidad de dinero que el que tiene depositado más. Pero bueno, a todos afecta. Y después, sí, el hecho de, como dice Agustín, que para nosotros es más trabajo, pero para la gente buscarse un contador, pagar los honorarios para liquidar y después que ya quedás enganchado en el impuesto, porque esto te genera que te tengas que inscribir en impuesto a las ganancias, seguramente porque, a ver, no sabemos todavía, pero es impuesto a las ganancias. Dice impuesto a renta financiera, pero lo incluye lo que es impuesto a las ganancias. Entonces, como tarea, la persona
la persona Sí, de que a nos está pie escuchando. que nos está A ver, escuchando, la que nos está escuchando. Nosotros tiene que preocuparse, ver agarró el cuánto le mate, rindió. se lo quedó así. Claro, creo que le arruinamos el día, creo que le arruinamos la tarde. Venimos pero- mal, No. venimos mal con las Pero es columnas. mejor, no, al contrario, siempre venimos informando No, bien. sí, la ¿no? semana pasada ya dijimos que llegan los robots y que hay que reconvertirse. ¿Viste que todo lo que dijimos? Bueno, pero el que avisa, nosotros Claro. avisamos, el que Avisamos avisa con no tiempo. traiciona, el que avisa no Sí, traiciona. sí. Esto es una realidad. Esto no es que Exacto. lo estamos inventando acá. En la Es una columna. realidad y es Sí. mejor tener la Que información. vayan al banco. Tener la información. Como hablábamos fuera del aire, nos da la sensación de que este va a ser el primer impuesto pro forma que se va a aplicar, que ya lo hablábamos en la columna anterior, recordás esto de que las administraciones de ingresos públicos iban a hacer las declaraciones y uno las iba a tener que validar o refutar. Claro, es como al revés. Ellos tienen tus datos. Vos de Claro. última tenés que decir, no, esto no es así, o si es así, Exacto. tengo que ir a pagar. Sí. Da la Así es. sensación de que este impuesto va a ser el primero con esas características porque si no va a ser muy complejo aplicarlo porque la AFIP ya tiene la información de por sí porque tanto los bancos o los agentes de liquidación y compensación, que vendría a ser un agente bolsa para la jerga, Sí. van a tener que informar a AFIP todas tus rentabilidades y en base a esa información ellos te van a terminar diciendo tu impuesto debe ser o es de tanto. A mí me da la sensación de que uno va a tener que validar o decir no, mi impuesto fue menor. No creo que alguien vaya a decir no, mi impuesto fue mayor. Si el mismo agente recaudador te está diciendo de cuánto es, para que alguien diría no, más puede tener la buena voluntad, pero lo más probable es que no lo haga. Como el que Entonces, encontró los $500.000, voy a decir una cosa así, más al o final menos. parece que es mentira. Parece Me que es dije era mentira, sí. Era demasiado sí, bueno, sí, parece. Sí, bueno, sí. Los 5 minutos de fama. Así Bueno. que, en definitiva, es esto, ¿no? Un tributo más que hay que tener en cuenta. Y no sé, Caro, si quedó algo en el tintero por resaltar, como para... Che, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, viste que por ahí, bueno, todo está cambiando, pero los bancos también, pero por ahí a lo mejor, qué sé yo, algún abuelo que hacía como iban a los bancos y hacían depósitos a nombre de ellos y a lo mejor era del nieto, viste, Sí. estas cosas que hacemos Sí, sí, acá sí. en los pueblos. Hay gente que hace, no sabemos quién. Que, pero no, sí. vos por las dudas, viste. Bien, y ahora el abuelo de pronto tiene que estar, tiene la jubilación mínima y tributa ganancias, por ejemplo. Exacto. Y eso Sí. no... Sí. Sí, porque es para ¿No toda trae persona problemas? física. Es que por eso justamente Sí. es la injusticia, Exacto. ¿no? Que no Claro. se fija en la fuente generadora, sino en el rendimiento del dinero ese colocado como ahorro. Y ahí surge una buena pregunta, que es, y seguramente mucha gente se la está haciendo, si es posible decir, bueno, a ver, tengo 300.000 para colocar a plazo fijo, lo divido entre yo, mis parientes, y evito pagar el tributo. ¿Eso es posible? Y sí. Bueno, Sería una forma de Una forma de evadir el impuesto. evadir el Sí, impuesto. Exacto, Bien. siempre que no te alcance el mínimo, podría ser. Claro, vos si no te alcanza el mínimo, ¿y para este año lo subieron al mínimo o no? El mínimo es ese, el de 66.000. No, para el impuesto, pero para pagar, digamos, el año que viene, ¿o no? En ¿Tiene que verdad va a cambiar? estar sujeto, sí, se va a aumentar, va a estar sujeto porque está sujeto al INDEC, pero bueno, no sabemos, o sea, no nos van a decir. Ah, no, Sí, no lo que, o sea, en verdad, echa la ley, echa la trampa, porque este mínimo es el mismo mínimo de impuesto a las ganancias de la liquidación que tiene un autónomo. Sí. Si siguen con esta forma de liquidación, este impuesto prospera. Hoy el mínimo del 2019 subió 80 y pico mil pesos, que lo tengo por acá. Bien. Así que ahí más o menos podemos... Te da una pauta. Exacto. Bien. Da una pauta de que va a subir alrededor de 20.000 pesos. Pero bueno, viste que acá nunca se sabe. En este país, qué sé yo, a lo mejor te sacan otro, viste. La gente ya se empieza No, que cubrir. no, es como a que cubrir, es difícil ya empezás ahorrar. a... sí. Primero que es difícil ahorrar porque es difícil que te sobre. Claro, si haces primero. un super Sí, se esfuerzo, ahorra, se tiene que ahorra, pagar impuestos. tienes que Sí. pagar cada vez más impuestos, ¿viste? Sí, esto va a alcanzar a todos y bueno, a ver, a AFIP, los bancos al informar
al informar con el número de quit, cada cliente te están mandando al frente, quieras o no, porque a vos te puede está. llegar una intimación y... ¿Dónde decís que está eso, que están todos los datos, todo eso? Esta es nuestra parte. Cuando uno ingresa con la clave quit, Con la clave fiscal, sí. hay un servicio dentro de la página, está lleno de servicios donde nosotros trabajamos. Sí, montón. Uno dice nuestra parte y es la información que AFIP tiene de vos. Es tu radiografía. Exacto. Ponele. ¿Es legal eso? Entonces, sí. Entonces ellos, o sea, van a saber. ¿Saben todo lo que las Saben facturas todo. que A ver, debiste, las facturas, todo? Exacto. Hoy, si uno ingresa, va a tener tus datos del año 2018 y lo que va del 2019. O sea, un comercio, Está súper tiene- actualizado. Súper. Y no se equivocan tanto, porque lo que es factura electrónica, bueno, pero es porque se utiliza el mismo sistema generalmente. Claro. Es exacto el importe. Si vos sumas todo lo que fue el 2018, todas las ventas que tuviste, entrás a comprobantes emitidos y bueno, con centavo y todo el mismo número. Claro. No, aparte, hoy ya pueden Claro. tener tu información de los alquileres que has pagado, cuotas de colegios. Ahí tienen mucha información que les permite tener una radiografía de tu situación económica, financiera y cuánto ganás. Y cuánto ganás por intereses o por rentabilidad de inversiones. Entonces, la verdad que, por así decirlo, es difícil escapar al ojo de la AFIP hoy por hoy. Exacto. Tienen sistemas muy de avanzada y bueno, hacen que en este caso con nuestra parte ellos te van a terminar diciendo, como decíamos, cuánto es según ellos lo que vos tenés que pagar. Así va a ser. Sí. Bueno, digan de nuevo cómo se llama el impuesto. Impuesto a la renta financiera. Impuesto a la renta financiera. A la renta Bien. financiera, que es impuesto a las ganancias. Impuesto. Bien. Exacto, es el Ahí impuesto está. a la ganancia que tuviste. Bien, hasta ahora entonces dicen que las mutuales no. En verdad no dice nada, Ah. pero a ver, ¿qué puede suceder? Puede suceder que todavía ellos, AFIP, está intimando, le está dando un plazo a los bancos, a las entidades, a los fondos de inversión para que informen los depósitos de sus clientes. No dice específicamente mutuales, pero es una entidad financiera, la mutual. La mutual que presta dinero, ¿no es cierto? Yo sabía que tenían que dar la información. Por eso mismo, Sí. ellos brindan. ¿Qué pasa? En nuestra parte, que es donde nosotros nos guiamos y que sirve como información complementaria a la hora de liquidar este impuesto, no están apareciendo los depósitos de las personas en las mutuales. Pero si llegado a junio, tengo un cliente, me trajo, fue al Banco Macro, al Banco Nación, donde él tuvo su depósito, su plazo fijo y no me trajo la mutual, y después las mutuales en nuestra parte o en algún lado empiezan a figurar, te pueden intimar por una diferencia que no declaraste. Claro. Entonces, Esa, digamos, la responsabilidad de pagar todo lo que te dio por renta financiera es tuya. claro, Es de cada así. contribuyente, por Claro. supuesto. No, pero digamos, no es que, por ejemplo, ellos decían, bueno, yo pagué porque me dijeron hasta acá. No. No, porque lo de AFIP es una información que complementa lo que vos, porque digamos, cada persona es responsable de tributar según lo que le corresponda. No es ni el contador, ni AFIP, ni los bancos. Vos te tenés que dirigir a tu entidad bancaria donde tenías el depósito, que, o sea, cada persona lo sabe, y traer toda la documentación. En base a eso, por supuesto, que, o sea, nadie va a querer informar todo, pero es la obligación, porque Es obligación. tarde o temprano lo tienen. Aparte, hoy estamos en 2018, esto vence en junio. De acá a 4 o 5 años te intima, no tenés que pagar. Ah, claro, porque eso para cómo queda ahí. Exacto, Te ponen todos los retroactivo. intereses, Sí, todo eso. ni hablar. Claro. Cuando está la deuda, está la deuda. Exacto. Ah, muy bien. Y no puede alguien decir, ay, yo no me enteré, no. 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 Sería fácil así. No, pero por ejemplo, así no existe No me eso. enteré. Yo no sabía. No sabía. Disculpame. Disculpa. A ver, cada uno Sí. tiene... No existe en el mundo de El la deber FIP. nuestro es informarlos. Sí. Lo que corresponde. Ustedes a los clientes de ustedes le tienen que informar. Exacto. Bien. Después No, cada porque viste uno- que hay mucha gente que no tiene contador de todas estas que están acá. Exacto. Sí, hay gente que tiene plazo fijo. Sí, bueno, Sí, la realidad es que sí. esas personas van a tener que buscar a un contador, si se dedica a impuestos como caro mejor, si no... Aparte Caro es por suerte simpática, en las aplica varillas bien. hay muchos contadores, así que bueno, puede Sí, ser por Carolina, supuesto. puede ser otro, así que... Sí. Pero Sí, sí, sí. van a tener que, a la hora de liquidar este impuesto, buscar un contador. Obviamente, en lo personal yo recomiendo, y esto es a título personal,
que si en nuestra parte figura que tiene que pagar, obviamente tiene que buscar un contador. Si no, va a haber que esperar a si debe presentar liquidación de impuesto a las ganancias o no. En caso de no tener que presentar, si no le da a nuestra parte, por así decirlo, y buscar un contador si no tiene que pagar y no tiene que liquidar el impuesto, quizás no tenga mucho sentido, le significa un gasto innecesario. Exacto. Si no tiene que pagar, lo que pasa es que si no tiene que pagar, se lo van a decir en el banco, ¿o no? ¿No te lo dirán ahí? No. En el banco no te dicen. No, porque en verdad los bancos tienen la obligación de informar, pero ya el mecanismo de liquidación, cuánto te corresponde pagar, y no. En el banco no. No, aparte el banco no sabe si vos tenés otro plazo fijo en otro banco. Eso, escucha, ¿se suman los plazos fijos? Por ejemplo, si tenés, ganaste 40.000 en un banco y ganaste 40.000 en otro banco. Bien. El mínimo no imponible es para cada tipo de inversión. Así es el decreto, es decir, títulos públicos, obligaciones negociables, plazos fijos. Para cada uno tenés el mínimo. Si tenés pero si 5 vos tenés plazos fijos. No, el mínimo es 1, porque el tipo de inversión, considero, según lo que yo entendí con el decreto que hay, Sí. es por tipo de inversión. Después, ¿qué pasa? Si eso también está previsto. Si vos tenés pérdida por un título, por un bono, viste que los bonos, bueno, Sí. tienes experto en lo que es todo esto de los bonos, tuviste una pérdida porque lo compraste y lo vendiste durante el año, te dio pérdida, pero te estuvo pagando. Te dio un quebranto, ese quebranto se puede compensar. Y el plazo fijo te da una ganancia, ¿qué pasa? Se puede compensar, se puede tomar. De tu renta, digamos. Exacto. Es como más o Sí, menos. Eso, más o menos. Ahí en eso. Pero según cada tipo de inversión, tenés un solo mínimo. Claro, o sea, se vienen a sumar, porque Exacto. si tenés un mira. plazo fijo, o supongamos que no saliste de la operación de inversión de un plazo fijo, pero lo hiciste Sí. en distintos bancos, como mencionabas vos, vas a tener que pagar por la suma de los rendimientos. Exacto. No por durante cada el uno. 2018, pero no porque si no, obviamente, evadir sería muy fácil. Diversificás en Cada uno. bancos y diversificás claro. mucho Tenés razón. en titulares colocadores del plazo fijo y no lo paga nadie. Exacto. Hablando de compensar, cuando una vez teníamos plata, que la pusimos en dólares, que nos dijeron que nos iban a devolver dólares. Sigue siendo Argentina, ¿no es cierto? No compensarán por esa. No. No, Andrea, Claro. quedó lejos, ¿Qué? quedó muy lejos eso. Ya estaríamos soñando. Son, Sí, porque no, allá perdimos también. O sea, Sí. En las buenas están, siempre en las perdemos. malas no. ¿Por qué siempre perdemos? Bueno, gente, ¿qué tema? Bueno, mañana en la mañana, para el gobierno creo que le pagan a los municipales, ¿o no? No sé, acá. No le pagan, o sea, yo cada vez que voy al banco, los viernes en el Banco Provincia, me quiero morir. Hay mucha gente, sí. Sí, por eso. A los La proveedores. mayoría no van los viernes, van los obligados. Y van la gente que paga ahí los... No, los proveedores. ¿Quiénes sí son le los pagan, proveedores? No, sí. los proveedores y los muchachos de los albañiles, todo esto. Claro, Hay un los montón. planes de vivienda Sí, también. sí. Más temprano hay que ir. Sí. Claro. Claro. Varía preguntas. Bueno, esperamos que le haya servido, le hayamos sacado las inquietudes. Caro, te agradecemos. No, Sí. gracias Estaba un a poco ustedes. nerviosa. Esta fue un antes de apoyo venir. más Sí. de Macri. Vamos, Este es Macri. ¿O no? ¿De dónde viene el...? Sí. Sí, quien primero lo propone fue Sergio Massa. Massa, Y mirá vos. parece que lo termina Massa lo aplicando propuso. el gobierno. Cuando estaban Macri. así cerquita en las cámaras. Debe ser ahí. Sí, Viste que en un primer momento se llevan un poco mejor. se llevaban un poco mejor. Sí. Sí, esto viene desde el 2017, así que si se implementa ahora, claro. sí, 2017. Sí, Y se implementa con 2018. con 2018, exacto. Bien. Que se liquida ahora en el 2019. Y se liquida. Viste que es el año más extraño. Yo, muchísimos años que estoy viviendo años electorales y cubriendo en años electorales, siempre los políticos para los años electorales es como que se pone todo, viste, bajo la alfombra. Acá no. No. ¿Vos Sí. viste cómo es este año? Es un año particular. Pero es todo, aparte todo particular en general. Número uno, los de los mismos partidos se pelean y ya se hacen esas alianzas súper extrañas. ¿Qué año, no? Sí, un añito. Un año así como... Un añito Incertidumbre. particular. De momento, Sí. en lo impositivo, a preocuparnos por este nuevo tributo.
Claro, porque dice la gente va a votar con el bolsillo, viste que se escucha. Sí. Y cada vez tenemos peores noticias. Yo no sé. No sé, qué año raro. Veremos. Sí. Veremos. Sí. Bueno, por ahora, contadores, muchas gracias. No, gracias a Carolina, vos. ¿qué te pareció? no, bien. Muy bien. Qué lindo Sí, que la sí, muy sumaste bien. también, mira, una especialista. Ya vendrá otro tema de interés y ahí seguramente podremos invitarla de nuevo. No, nos faltará oportunidad, ¿o no? Les agradezco. ¿Se repetirá? Sí, Bueno, cómo no. Gracias. Muy bien. Bueno, la contadora Carolina Berini con el contador Agustín Insaurralde, aquí en la FM Vive 98.3.